Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Romina y hoy vamos a estar hablando de la historia de Stonewall y la muerte de Jughead. Muchos no entendieron la historia o quedaron confundidos, así que hago este video para despejar sus dudas antes de que empiece la quinta temporada. Todo empieza cuando un señor llamado Chipping lo va a buscar a la secundaria de Riverdale para ofrecerle una propuesta: estudiar escritura con él en Stonewall, ya que vio la historia que presentó en un concurso de escritura durante el verano, pero Jughead rechaza la oferta. Pero cuando llega a su casa, se encuentra nuevamente con el señor hablando con su padre. Jughead dice que su respuesta no cambió, pero su padre cree que es una gran oportunidad y el profesor le ofrece un recorrido por la escuela y que después tome su decisión final. En el día del recorrido, FP y Betty acompañan a Jughead, y ahí es cuando conocen a Brett, uno de los estudiantes. El profesor invita a Jughead a que asista a un salón literario donde los estudiantes dan una opinión sobre el libro que estuvieron leyendo. Todos opinan y Jughead da la suya. Al parecer, nadie tiene comentarios y están todos de acuerdo, lo que genera que Jughead se ponga feliz. En la fiesta, en la casa de Cheryl, Jughead les cuenta a Betty y a Verónica que realmente disfrutó la clase. Más tarde, Betty habla con Jughead y le dice que tiene que ir a Stonewall porque es una gran oportunidad y que no se tiene que preocupar por la relación porque van a lograr que funcione, ya que han pasado situaciones peores. FP se alegra porque aceptó la oferta y le cuenta que no sería el primero en la familia en ir, ya que su abuelo Forsyth fue hace secundaria un par de meses pero luego se fue. Jughead pregunta por qué no lo había contado antes y su padre responde que eso fue hace mucho, que su abuelo dejó todo, incluso a su propio hijo. En Stonewall, Jughead se encuentra con Moose, que es un antiguo alumno en Riverdale. Seguro muchos lo recuerdan porque fue el interés amoroso de Kevin. Moose cuenta que después de que su padre fuera arrestado por personificar al rey Gárgola, toda su vida se derrumbó y tuvo una crisis nerviosa, lo que hizo que termine en un psiquiátrico. Una vez que salió, decidió comenzar en un lugar nuevo y es por eso que ahora está estudiando en Stonewall. Y obviamente le pide a Jughead si puede guardar el secreto porque no quiere que nadie se entere de su pasado. Need to be especially tight-lipped around Brett. You rang? Forsyth, welcome. Lovely to see you again. Yeah, you too. En una de las clases, Brett está leyendo una historia que escribió y todos tienen que dar su opinión. Jughead dice que la historia no le gustó y Brett empieza a opinar sobre la historia de Jughead diciendo que es literatura barata. A partir de esto empieza una rivalidad entre ambos. Más tarde vemos que toda la secundaria se entera de la verdad de Moose. Todo lo que le había contado Jughead había salido a la luz y Moose confiesa que se va a ir de Stonewall. Después Jughead encuentra un folleto del ejército y Moose le dice que se cansó de la secundaria. En otra clase, Brett y Jughead discuten. Brett menciona que con Jughead podrían ser los 5 de Stonewall, ya que es hora de una desaparición. Jughead le pregunta al profesor qué son los 4 de Stonewall y le explica que eran estudiantes que se fumaron sin dejar rastros. Todo ocurrió a lo largo de 30 años. El profesor dice que los 4 de Stonewall son una leyenda urbana, un mito del campus, pero Jughead no está tan convencido. En la noche de Halloween, Jughead se encuentra leyendo e investigando sobre los 4 chicos que desaparecieron, y Donna aparece y le ofrece un café. A los segundos, Jughead se desvanece. Al despertar se da cuenta que está dentro de un ataúd y empieza a gritar por ayuda, pero nadie lo escucha. A la mañana siguiente, Jughead sigue en el ataúd, pero por suerte el profesor lo rescata y se da cuenta que está en la secundaria. El profesor confiesa que es una tradición de Stonewall. Todos los chicos ahora dicen que Jughead ya pertenece al grupo, pero él no puede creer todo lo que pasó. Cuando vuelve a su habitación se da cuenta que Moose no está. A pesar de todas las situaciones, Jughead sigue investigando sobre los 4 chicos de Stonewall y encuentra algo muy interesante. En los periódicos figura que realmente desaparecieron 4 personas en los últimos 30 años, lo que descarta que sea una historia urbana. Jughead sigue preocupado por Moose y piensa que le pasó lo mismo, pero Donna dice que él está en el ejército y le muestra los mensajes de texto que se mandó con él. En una clase, el profesor les entrega una historia que escribió a sus alumnos, y Jughead se entera que es una novela de los hermanos Baxter. En su casa, Jughead encuentra sus libros de los hermanos Baxter, y FP actúa un poco raro al respecto.
De vuelta en la secundaria, Jughead se pasa toda la noche leyendo los libros y se da cuenta que le falta una página a uno de ellos. Francis Dupont llega como invitado a una de las clases. Es el creador de la franquicia de los hermanos Baxter, que viene con una gran propuesta. Chipin escribió los últimos 4 libros, y Dupont cree que es el momento indicado para buscar a otro escritor. Cada escritor de los libros fue estudiante de Stonewall y quiere buscar al candidato perfecto. Entonces les pide a los alumnos que escriban los 3 primeros capítulos de la siguiente novela y la idea general del resto, y el ganador será el escritor de la novela. Más tarde, Jughead le pregunta al señor Dupont si conoció a su abuelo Forsyth. Dupont quiere invitar a FP a la recepción de mañana, ya que le encantaría conocer al hijo de Forsyth. Entonces Jughead va a avisarle, pero antes le pregunta si sabía que su padre era escritor, y él le responde que sí, pero con un gran desinterés, ya que él dice que su padre era un desastre, que ni siquiera podía mantener un trabajo y que era un ebrio bastante agresivo. FP comparte sus recuerdos diciendo que su padre descargaba su enojo con él y con su madre, así que por eso mismo no quiere saber nada de su historia. En la recepción todo sale bien para Jughead y Brett queda un poco resentido y lo empieza a atacar diciendo que solo está en Stonewall por una beca. Every year there's one of you, some welfare freeloader who never amounts to anything. Just like your grandfather. He couldn't even make it a semester. That is your past, present, and future, Jughead. Shut your mouth! Después de esto, Jughead vuelve a su casa y le avisa a su padre que está harto de Stonewall porque es muy tóxico y quiere volver a Riverdale High. Pero FP le dice que no lo haga porque está perdiendo una gran oportunidad. También confiesa que él no le dio esos libros que tanto le gustan, sino que se los regaló su abuelo, pero no sabe de su paradero. FP lo ocultó porque todavía sigue enojado por todo lo que le hizo su padre. Jughead es alentado por FP para seguir y terminar la secundaria para lograr lo que su familia nunca pudo. Entonces vuelve a Stonewall. De vuelta a la secundaria, Jughead continúa leyendo los libros que le regaló su abuelo, pero se da cuenta que también hay otra página arrancada en uno de ellos y que hay un mensaje secreto en una de las páginas. Entonces decide averiguar qué dice y encuentra una carta que le hizo su abuelo. Never let anyone tell you that you don't belong. Love, Grandpa. P.S. Trust few, never let. Dupont y Chipin dan el tema que tienen que escribir para el concurso a sus estudiantes, el homicidio perfecto, y Jughead asegura que va a ganarle a sus compañeros. Pero empieza a tener problemas para escribir, tiene un bloqueo y Betty le aconseja que debería descansar un poco, pero Jughead sigue con su investigación sobre los libros que le regaló su abuelo, y cree que realmente hay un misterio en todo esto. Jughead se da cuenta que hay similitudes en el estilo de escritura cuando leyó nuevamente los libros, pero se nota que en el medio de ellos cambiaron de escritor. Jughead dice que la redacción y la forma de escribir son como huellas digitales y es imposible imitarlas, así que cuando leyó el primer libro, su huella digital es diferente al resto de los demás libros. Se supone que el señor Dupont escribió los primeros 5 libros, pero tras el análisis de Jughead descubrió que hay una gran diferencia de estilo en el primer y segundo libro. Así que es imposible que la persona que escribió el primer libro haya escrito el segundo. Jughead tiene sospechas de que el primer libro fue escrito por su abuelo, pero Betty cree que es una teoría muy exagerada. Jughead sigue con su investigación y descubre que en la revista literaria de Stonewall del año de su abuelo se menciona una historia escrita por Forsyth, pero que fue arrancada. Es como si todo lo que escribió su abuelo en Stonewall se hubiera fumado. Además de estudiar en Stonewall, el abuelo de Jughead estudió también en Riverdale High, así que van a revisar la revista literaria para poder encontrar algo. Ambos descubren que hay una historia escrita por su abuelo en Riverdale, antes de que se publicara el primer libro de los hermanos Baxter, pero que usó un seudónimo para ocultar su nombre. La historia tenía la misma redacción y estilo que el primer libro de los hermanos Baxter. Entonces Jughead decide hablar con el señor Dupont y contarle que sabe toda la verdad, que él no escribió el primer libro, sino que lo hizo su abuelo Forsyth, pero Dupont lo niega y dice que él escribió los primeros 5 libros. Jughead sigue insistiendo que escribió todos menos el primero, y la conversación no termina para nada bien. Después de esto, Jughead le comenta la situación a su profesor Chipin y le cree.
Entonces Jughead le pide ayuda para sacar esto a la luz, ya que tienen que demostrar que DuPont es un fraude. Entonces Chipping acepta. Después, en la clase, el profesor Chipping comienza a actuar extraño y le pide perdón a Jughead porque no puede ayudarlo. Luego de eso se tira por la ventana y Jughead corre y empieza a decirle a sus compañeros que llamen a una ambulancia, pero se quedan quietos sin hacer nada. Luego de la muerte del profesor Chipping, DuPont va a seguir con las clases del seminario. Jughead le pregunta a DuPont si sabe los motivos por los cuales el profesor se mató, y le responde que el alcoholismo lo llevó al límite, pero Jughead no le cree nada. En el Día de Acción de Gracias, Betty va a visitar a Jughead a Stonewall y se quedan atrapados por una gran tormenta. Ambos hablan de la muerte del señor Chipping, de lo raro que fue, ya que pasó después de que Jughead le contara la verdad de los libros. Jughead cree que DuPont lo amenazó o chantajeó para que se suicidara. La franquicia de los hermanos Baxter vale $200 millones. Es un gran motivo para que DuPont no quiera que se sepa la verdad. Durante esta gran tormenta, Jughead y Betty están solos en la secundaria de Stonewall y cuando Jughead va a buscar comida de la máquina expendedora, alguien con una máscara aparece e intenta atacarlo, pero antes de que pueda lograrlo, Betty lo golpea. Es entonces cuando descubren que es Brett y Donna. Ellos solamente querían molestar a Jughead. Todo se vuelve más raro cuando Jughead descubre que Beth tiene una nota suicida sobre el profesor Chipping, pero Brett se defiende y dice que solo era un juego entre ellos para ver quién acertaba más a la realidad. Obviamente Betty y Jughead no les creyeron y empezaron a investigar. Como los cuatro están encerrados en la secundaria por la gran tormenta, van a jugar a Yo Nunca Nunca con alcohol. Y obviamente Betty y Jughead les van a sacar información. Ambos creen que tienen motivos para que no se sepa la verdad. Betty revisa la habitación de Donna y encuentra el pin del profesor Chipping. Entonces ambos enfrentan a Donna y a Brett y les dicen que saben que intentan encubrir algo del suicidio del profesor. Entonces Donna sale llorando a su habitación y Betty la sigue. Entonces revela que el profesor le dio el pin a Donna porque tenían una aventura. Ella quiso dejarlo, pero Chipping se volvió agresivo y ella tenía mucho miedo. Entonces lo amenazó con contarle todo al director. Y al otro día pasó lo que todos ya sabemos. El profesor saltó por la ventana quitándose la vida. Betty no está tan convencida sobre esa historia. Más tarde, Jughead encuentra un artículo del año 2002, donde un compañero de su abuelo en la Sociedad de Plumas y Cráneos en Stonewall se ahogó en un accidente de yate. Pero él no fue el único que sufrió un accidente. Todos murieron menos DuPont y Forsyth, el abuelo de Jughead que está desaparecido. Jughead sospecha que todos esos accidentes que tuvieron los compañeros de su abuelo realmente son homicidios. Betty le exige que se transfiera si esto es verdad, pero Jughead se niega porque siente que está muy cerca de descubrir la verdad. En una de las clases, Jughead tiene que leer su historia y gana el concurso para formar parte de las novelas de los hermanos Baxter. Más tarde, Jughead pudo localizar a su abuelo gracias a su hermano Charles, que trabaja en el FBI. Entonces se encuentra con su abuelo y le cuenta que sabe la verdad de todo. Entonces le pide explicaciones. Su abuelo le explica que se fue de Stonewall porque no le estaba yendo bien. Lo único bueno que había logrado era la historia de los hermanos Baxter, pero que no sabía qué hacer con ella. Entonces DuPont se ofreció a comprarle la historia por $5,000. Jughead se queda sorprendido porque actualmente la franquicia vale millones de dólares. Su abuelo contó que cuando vio el éxito de los libros se amargó y comenzó a beber y a desquitarse con todo, especialmente con su hijo. Con el tiempo se dio cuenta que lo mejor era no volver. En Stonewall, Jughead recibe una invitación para ir al bosque. Él decide ir y se encuentra con sus compañeros, donde van a realizar una iniciación para ser parte de la Sociedad de Plumas y Cráneos. Más tarde vemos que la sociedad le regala a Jughead una computadora y lo invitan al sótano para una reunión, donde van a compartir sus secretos más oscuros. Y también se entera que la junta de los hermanos Baxter quiere otra historia más perturbadora para el libro. Entonces Jughead va a pedirle ayuda a Charles para escribir sobre algún asesino en serie. Jughead da su idea a la junta, pero no les agrada. Entonces, como entran en apuros, menciona al enmascarado y quieren esa idea para el libro. Betty se entera por Brett que Jughead usó su tragedia familiar para su libro y se enoja demasiado, pero más tarde hacen las paces. Jughead desafía a Brett a un duelo porque se metió con Betty,
Esto va a lograr que vuelva la rivalidad entre ambos. Por otro lado, Betty y su madre empiezan a investigar a Brett y todo lo ocurrido hasta ahora, así que van a visitar a la señora Chipping para saber más. La esposa cuenta que es imposible que Chipping la haya engañado con Donna. Lo que sí confirma es que tenía problemas con el alcohol y también que deseaban haber firmado el contrato de los hermanos Baxter. Hadn't he just finished his last book? Why kill himself if he was so close to being done? I don't know. La esposa de Chipping les da una caja con pertenencias del profesor. Encuentran un folleto del ejército y Betty se da cuenta de algo. Se encuentran con Moose y él les cuenta que el profesor Chipping le sugirió ir al ejército. Wait, Mr. Chipping's the reason why you went to Stonewall Prep? Yeah, and what's weird is, after the story about me came out, he was encouraging me to leave. Until Halloween night when it became more than a suggestion. I mean, he practically shoved me out. Brett videotaped me having sex in our dorm room with, Entonces Betty y su madre revisan el cuarto de Brett, pero lamentablemente él las descubre. Betty lo enfrenta y le pregunta sobre las grabaciones. También le pregunta si los grabó a Jughead y a ella teniendo relaciones, pero él lo niega todo. Betty sospecha que puede estar guardando su gran colección en el lugar donde tienen las reuniones de la sociedad secreta. Entonces van al sótano de la secundaria y encuentran varias cintas, entre ellas una que dice Donna. Cuando revisan la cinta de Donna, se dan cuenta que es exactamente la misma historia que le contó a Betty el profesor Chipping, que ambos tenían una aventura. Pero en el video pasa esto. So scared, I told him if he didn't stop, I'd go to the headmaster. I'd never seen Mr. Cotter so mad. who's Cotter? Based on my research, no one. DuPont echa a Jughead de la Sociedad de Plumas y Cráneos y luego se entera que le robaron la historia que escribió de Jason Blossom. Más tarde, Brett admite tener una cinta de Betty y Jughead teniendo relaciones y que va a hacer todo lo posible para que sea expulsado del colegio. Jughead está cada vez más cerca de ser expulsado, ya que también lo acusaron de plagio, algo que está muy mal visto. Esa misma noche, Brett y Donna invitan a Betty y a Jughead a una fiesta, y Jughead acepta ir. Y cuando están solos con Betty, él asegura que tiene un plan y que luego va a explicarle todo. En la fiesta, Brett y Jughead van al bosque a terminar con todo esto, mientras que Betty sigue a Donna a otra parte del bosque. Donna confiesa que estuvo investigando un poco de la vida de Betty y que se contactó con Evelyn en la cárcel. Este personaje proviene de otra historia en la cual no voy a indagar, pero es una muy mala persona capaz de hacerle daño a cualquiera. Evelyn hipnotizó a Betty para que le haga daño a las personas que más quiere y solamente tiene que decir una palabra que Donna sabe. Después de esto nos encontramos con esta escena. What happened? Chuck! Is he breathing? He's dead. What did you do, Betty? Betty asesinó a Jughead y los tres se deshacen de toda la evidencia, queman su ropa y arman una versión para contar, porque saben que en cualquier momento alguien va a preguntar por Jughead. Verónica se pregunta por qué asesinaron a Jughead y Betty le dice que seguro estaba cerca de saber toda la verdad con el profesor Chipping y tuvieron que deshacerse de él. Declaran a Jughead como desaparecido y FP encuentra una piedra con sangre. Betty entra en crisis y le pide ayuda a Charles para que la reemplace por una piedra con sangre falsa. Betty sigue dudando sobre todo lo que pasó. Tiene miedo porque siente que si la hipnotizaron pudo ser capaz de hacer cualquier cosa. Entonces Charles la hipnotiza a Betty para indagar en su mente y recordar exactamente lo que pasó. Betty recuerda que Donna le arrojó un polo blanco y después de eso se desmayó. En ningún momento usó ninguna palabra mágica. Evelyn y Donna solamente estaban jugando con ella. Charles menciona que es una droga que al inhalarla quedas inconsciente, así que es imposible que haya asesinado a Jughead. Betty organiza una búsqueda en el bosque para que FP encuentre el cuerpo de Jughead. Cuando lo encuentran, reconocen el cuerpo y claramente Jughead está muerto. Y FP va a Stonewall para encontrar evidencias. Donna le cuenta que Archie, Betty y Verónica asesinaron a Jughead y que tienen pruebas. Más tarde los arrestan a los tres por el asesinato, pero luego los liberan porque se descubre que la roca con la que supuestamente mataron a Jughead tiene sangre falsa. Donna sospecha que Jughead está vivo y van a su funeral para comprobarlo.
Betty tiene problemas para seguir, ya que está triste por la muerte de su novio, y Archie va a consolarla, pero se terminan besando. Verónica se entera y los enfrenta adelante de toda la secundaria. Más tarde, Donna sigue a Betty al búnker que hay en el bosque porque sospecha que guarda un secreto, pero cuando llega simplemente lo ve con Archie, entonces se va confundida. Esa misma noche descubrimos que era todo una actuación y en realidad Jughead está vivo. Él nunca murió, todos sabían la verdad, incluso su padre y su hermana. Al día siguiente, la hermana de Verónica trae información interesante sobre Donna, y gracias a esto, Jughead sabe cómo derrotar a los chicos de Stonewall. Mientras fingía estar muerto, empezó a escribir un libro sobre su muerte. Repasó cada detalle de su tiempo en Stonewall para armar la historia del asesinato perfecto. Llegó el momento más esperado. Jughead hace una aparición en Stonewall para contar toda la verdad y revelar que está vivo. Todo empezó con la invitación de Moose y Jughead a Stonewall. Chipping had recruited Moose the same way he had Jughead, and then ran him out of Stonewall Prep. Meaning what exactly? Meaning Chipping knew Moose was going to get murdered and was trying to save his life. Todos se unieron para asesinar a Jughead y armar el homicidio perfecto, pero fallaron y realmente no lo mataron, ya que se olvidaron de revisar su pulso. La idea era culpar a Betty. La dejaron inconsciente y la llevaron cerca del cadáver, para cuando despierte piense que ella tuvo la culpa. Los chicos reanimaron a Jughead y pudieron salvarlo con la ayuda de Charles, que trabaja en el FBI, y pudo conseguir médicos para que lo ayudaran. Pero Jughead quiso aprovechar la oportunidad y fingir su muerte para averiguar todo y sacar la verdad a la luz. Cuando DuPont le robó la historia al abuelo de Jughead, se encargó de asesinar a cada uno de sus compañeros porque sabían la verdad. Forsythe se dio cuenta de esto y tuvo que escapar. Durante los años que estuvo escondido, trató de juntar evidencia sobre los homicidios. Cuando Jughead lo contactó, él terminó escapando por miedo. Pero luego de que FBI y Charles lo buscaron para contarle lo que le pasó a Jughead, él decidió volver para enfrentarlo. DuPont, con los años, manipuló a sus estudiantes para que cometan el crimen perfecto y lo puedan escribir y publicar como novelas. La idea era asesinar a Moose, pero el profesor Chipping lo salvó. Jughead fue invitado a Stonewall para atraer a Forsythe y terminar con el trabajo que le quedó anteriormente. Charles, junto a su equipo del FBI, revisaron la casa de DuPont y encontraron suficientes pruebas para llevarlo a la cárcel, pero antes de que lograran hacerlo, se tiró por la ventana. Al final, el caso quedó en manos del FBI. Algunos escaparon del país, Brett cooperó con la investigación por presión de FBI y Jughead, pero faltaba saber la verdad de algo más. ¿Qué fue lo que descubrió la hermana de Verónica sobre Donna? Donna era la nieta de una de las estudiantes que DuPont asesinó, para que no dijera nada sobre la estafa al abuelo de Jughead. Ella quería venganza porque también le robó a su abuela, y quería que todo salga a la luz. Betty la enfrenta y amenaza a Donna para que se vaya y no vuelva nunca más.